buen día primero y principal. Hoy nos toca ver la segunda parte de diabetes, ¿sí? Lo puse a Manu Kroll como que da esta clase también porque gran parte de las diapositivas se la robé a él, entonces por eso lo pongo como autor. Y Marcos también tendría que estar. Pero bueno, vamos a empezar haciendo un repaso porque hace casi 2 meses que tuvieron esta clase, ¿sí? Entonces vamos a ir repasando algunos conceptos, ¿sí? Primero, hablar de lo que ustedes vieron como definición de diabetes, ¿sí? Hay varias definiciones, lo estuvimos viendo esta semana en el TP, ¿sí? Pero podríamos decir que la diabetes mellitus se caracteriza por la incapacidad del páncreas de producir insulina, ¿sí? Que ahí estaríamos hablando de la diabetes tipo 1, ¿sí? O la incapacidad del organismo de responder a esa insulina, ¿bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Que eso es lo que llamamos diabetes tipo 2. Y esto produce una alteración a nivel glucémico, ¿sí? Que a largo plazo va a producir complicaciones, que se dividen en complicaciones microvasculares, que ¿cuáles son? Retinopatía, nefropatía y neuropatía, ¿sí? Y complicaciones macrovasculares, que ¿cuáles son? ACV, infarto e insuficiencia cardíaca, entra también, muchos lo ponen, pero enfermedad vascular periférica, ¿sí? Entraría dentro de lo que es macrovascular, ¿bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos la glucemia a largo plazo muy elevada, ¿sí? O tenemos hiperglucemia? Bueno, tenemos el problema de que se producen este tipo de complicaciones. ¿Estamos hasta acá? Bien. El 90% de los pacientes van a tener diabetes tipo 2. Por eso nosotros es la que vemos acá, ¿sí? Es la que vamos a ver la terapéutica hoy. Vamos a continuar viendo la terapéutica. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y un poco para repasar, esto lo vieron con Marcos, la epidemiología es una enfermedad que viene en aumento, ¿sí? En el mundo tenemos una prevalencia del 10%, ¿sí? Esto cada vez es más, y acá en Argentina tenemos un dato del 2018, ¿sí? Que es la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? No se volvió a hacer, tenemos este dato un poco desactualizado, pero es el dato que tenemos, ¿sí? Que era por autorreporte. Entonces, aproximadamente un 12, un 13% de la población argentina se considera diabética, ¿sí? Más o menos coincide con los números a nivel mundial. Y también lo que se sabe es que se piensa que gran parte de la población no sabe que tiene diabetes. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Bien? Una cosa es que ustedes, no sé si ya lo han estudiado diabetes en MIC, todavía no, lo van a ver igual. Bien, generalmente, digamos, en la época que yo estudiaba, era como muy típico, era la diabetes tipo 1, era en la infancia, el debut, era con una cetoacidosis y demás, en la infancia, ¿sí? Y la diabetes tipo 2 era en adultos, ¿bien? Entonces, hoy por hoy cambió esa forma, digamos, cada vez tenemos, por desgracia, más diabetes tipo 2 en la infancia, ¿sí? Por el gran aumento de la obesidad y el sobrepeso, y ha habido cambios, digamos, cada vez hay más diabetes autoinmune en adultos, ¿sí? Lo que se considera una diabetes tipo 1, ¿bien? Esto como que está cambiando. Bien, ¿cuál es el diagnóstico de diabetes? ¿Cómo diagnostico una diabetes? Glucemia en ayunas, ¿de cuánto? 2 controles, glucemia en ayunas, sí, ¿qué valor? Mayor o igual a 126, bien, está bien, perfecto. ¿Qué más? Mayor a 200 con síntomas, que los síntomas son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, ¿sí? Bien, eso ya hacemos el diagnóstico de diabetes al azar y con síntomas, ¿sí? De hiperglucemia. Bien, ¿algo más? Ajá. Mayor o igual a 200, ¿sí? ¿Hay otra forma de diagnosticar diabetes?
La hemoglobina glicosilada, bien. Acá yo les puse, está en inglés, pero se entiende, digamos, es todo lo que fueron diciendo ustedes, cómo es el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Esto es el ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, 2026, o sea, es de este año, ¿sí? Que dice que el diagnóstico de diabetes es todo lo que fueron diciendo ustedes. Y además agrega la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Que la hemoglobina glicosilada es como un promedio de cómo estuvo la glucemia en los últimos 2-3 meses, ¿bien? Antes no se usaba la hemoglobina glicosilada porque no estaba estandarizado, pero hoy sí. Entonces, ustedes para hacer diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada, que tiene que ser mayor o igual a 6,5, ¿sí? Tiene que realizarse por un método que dice NGSP, que es el que está habilitado, ¿sí? Ustedes fíjense en los estudios de algún familiar o que le hayan pedido hemoglobina glicosilada y les aparece que está determinado por ese método. Y ahí sí está habilitado para hacer el diagnóstico de diabetes. Lo mismo que con la glucemia en ayunas, que tiene que ser un ayuno de 8 horas, ¿sí? Con un ayuno de 8 horas basta, si es mayor o igual a 126, para el diagnóstico de diabetes lo tengo que volver a repetir, ¿sí? La hemoglobina glicosilada la tengo que volver a repetir, ¿sí? Y si tengo una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5 o una glucemia mayor o igual a 126, en un solo laboratorio lo pido, eso ya me da el diagnóstico de diabetes. ¿Se entiende? ¿Bien? Esto es lo último que dice la ADA, que es de referencia, ¿sí? Entonces el diagnóstico de diabetes es este. Seguimos varios años con este diagnóstico. Lo que se está instalando mucho es lo que se llama prediabetes, ¿sí? O todos estos conceptos que son glucemia alterada en ayunas y demás, ¿sí? Intolerancia a la glucemia. Empezó a surgir este concepto de prediabetes que antes era con una glucemia en ayunas de 110 a 125 y ahora eso se corrió a 100 a 125, ¿sí? Bien, eso todavía, o sea, está como mucho debate y discusión. Entonces, a partir de ponerle, digamos, una etiqueta a las personas de que son prediabéticas, tengan en cuenta que son plausibles de tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio tendría una persona con tratamiento farmacológico en lo que se considera una prediabetes? Y la verdad que esto es un debate muy importante, si sirve, digamos, etiquetar a una persona con prediabetes, más allá de proponerle que haga cambios en los estilos de vida, ¿sí? En los modos de vida. Y para eso les quería traer el estudio que ya se los mostró Marcos, pero me parece que está buenísimo volverlo a repetir, que es un estudio que se hizo con pacientes que se consideran prediabéticos, ¿sí? Tenían de 100 a 125 la glucemia en ayunas. Y se hicieron 3 brazos de este estudio. A uno no se le dio nada, se fue placebo, el otro se le dio metformina, es un estudio un poquito viejo, pero sirve. Y a otro se le dijo que cambien el estilo de vida. Y el cambio del estilo de vida era bastante intensivo, se le pedía a las personas que tenían que bajar un 7% del peso, ¿sí? Que iniciaban. Y además se le insistió mucho en el tema de la alimentación, pero más principalmente en la actividad física, ¿sí? Y se lo siguió a 3 años. Y se vio que la incidencia de diabetes era menor en los pacientes que habían logrado hacer cambios en el estilo de vida, ¿sí? Esto a 3 años, o sea, ni siquiera con metformina, que era el fármaco en ese momento estrella, ¿sí? Por así decirlo, habían logrado bajar la incidencia de diabetes. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué importante son los cambios no farmacológicos para este factor de riesgo, ¿no? Para la diabetes. ¿Estamos hasta acá? Sí. Perdón, Silvia, aprovecho para un repaso porque yo estoy con el tema del parcial. ¿Qué tipo de curva es este? ¿Qué gráfico está mirando? ¿Cuántal? Es una curva cuantal. Estás viendo un porcentaje de pacientes que se convierten en diabéticos. Los que rinden en recuperatorio no están acá. Se lo perdieron. Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces,
Esto, bueno, también ya lo vieron, que era un poco la fisiología, que es lo que pasa cuando nosotros consumimos alimentos, ¿sí? Que aumenta la glucosa y eso produce la... esto ya lo vieron, igual y ya lo estaban viendo en el TP también, ¿no? Aumenta la glucosa entra por un canal, el GLUT, esta es la célula beta pancreática, ¿sí? Y en definitiva se produce la fosforilación de la glucosa, ¿sí? Que entra a la mitocondria y genera ATP, y eso, ¿se acuerdan de esto? Cerraba el canal de potasio, producía una despolarización, que eso abre los canales de sodio, que produce una despolarización completa, y abría los canales de calcio, entraba el calcio, y el calcio produce movimiento, por lo tanto producía la exocitosis de la insulina, ¿sí? ¿Esto lo recuerdan? ¿Lo vieron? Bien. Después había otros mecanismos, ¿sí? Por los que se produce la liberación de insulina, que ahora lo vamos a ver después cuando veamos algunos fármacos. Y la insulina, una vez liberada, actúa en distintos lugares, pero principalmente en distintos tejidos, ¿sí? Órganos, como puede ser el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, lo que iba a producir es una hormona anabólica, por lo tanto, esto lo hablábamos ayer con la comisión, va a producir, aumentar las reservas de glucógeno, ¿sí? Va a producir la síntesis de proteína y la generación de lípidos, ¿sí? Bien. Y esto lo que produce es la insulina, la mayor entrada de glucosa a los distintos tejidos. ¿Estamos hasta acá? Esto es lo que ocurre fisiológicamente. En la diabetes tipo 2 lo que está pasando es que el receptor de insulina, la insulina no puede cumplir con su función, ¿sí? Por eso se dice que hay una resistencia a la insulina. Y si eso progresa en el tiempo, la diabetes es una enfermedad progresiva, lleva a que el páncreas, ¿sí? La célula beta no pueda secretar más cantidad de insulina y por lo tanto se va como atrofiando, ¿sí? Y nos quedamos sin síntesis de insulina. ¿Se entiende esto? Por eso muchas veces algunos pacientes de muchos años y sin control hay que insulinizar, porque no hay insulina, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Primero vamos a repasar esto, yo sé que es un repaso, pero ¿cuál es el tratamiento no farmacológico o la terapéutica no farmacológica, ¿no? Y tenemos dos pilares principalmente que vamos a repasar. Uno es la alimentación, ¿sí? Y otro es la actividad física. Marcos les habló de esto. La alimentación es bastante complejo, digamos, porque no hay mucha evidencia, digamos, la alimentación es difícil, digamos, porque son patrones alimentarios, ¿no? Generalmente los estudios que se hacen son por autorreporte, bueno, ¿qué comiste? ¿Cuánta carne comiste? ¿Cuánto huevo comiste? ¿Cuántas verduras comiste? ¿No? ¿Cuántas porciones? Y esto es difícil de analizar. Pero básicamente hay una creencia que el paciente cuando tiene el diagnóstico de diabetes tiene que seguir una dieta restrictiva. ¿Lo han escuchado? Los médicos también, digamos. Los pacientes, los familiares piensan que el paciente diabético tiene que seguir una alimentación restrictiva. Y la verdad que esto hay muy poca evidencia. Las recomendaciones de alimentación serían las mismas que para la población en general, ¿sí? Y básicamente son ingerir abundante cantidad de fibras, ¿sí? Esto que, ¿cómo consume mayor cantidad de fibra? ¿Sí? Bueno, comiendo, digamos, más cereales integrales, legumbres, frutos secos, verduras, fruta, ¿sí? Vieron que la fruta es como que el diabético no la puede comer, y eso es un mito, ¿sí? Bien, entonces toda esta alimentación que consideramos saludable va a tener mayor cantidad de fibra, ¿sí? Las verduras es lo que más contiene fibra, después todo lo que son los cereales integrales, ¿sí? Que podríamos decir, o harina integral y demás, eso tiene mucha cantidad de fibra, ¿bien? ¿Ok? Y eso retarda la absorción de la glucosa, por lo tanto no tenemos ese pico. ¿Estamos hasta acá? Alimentos con índice glucémico bajo, ¿sí? Hay toda una tablita de esto, no tiene mucho sentido, pero importante que se pueda identificar, que el paciente pueda identificar lo que tiene índice glucémico alto, ¿sí?
cómo se absorbe ese alimento, si se absorbe rápido los azúcares o lento. Entonces, los alimentos que se absorben rápido los azúcares, ¿cuáles son? ¿Cuáles piensan que tienen alto índice glucémico? ¿El qué? El arroz blanco, la harina refinada, el pan, ¿no? La harina blanca, podríamos decir. ¿Qué más? La mayoría de ultraprocesados, como gaseosas. Las gaseosas, ¿sí? Sí. No sé si ustedes alguna vez estuvieron con un paciente que hizo una hipoglucemia, o algún familiar o algo, y tenía la botellita de Coca-Cola, yo lo pasé, y tenía una hipoglucemia tremenda, le pusieron un poquito de Coca-Cola y la glucemia se disparó, ¿sí? Entonces las gaseosas tienen un índice glucémico alto. Bien. Y todo lo que son los azúcares simples, ¿no? Que tienen que ver con las golosinas, las galletitas, ¿sí? Todos los ultraprocesados generalmente tienen un índice glucémico alto. Entonces, al paciente, como una recomendación en general, es decirle, trata de disminuir el consumo de estos alimentos, ¿sí? Es un poco lo que coincide con lo que habíamos visto en obesidad y también lo que se le tiene que recomendar a la población en general. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y los que tienen un índice glucémico bajo son generalmente las verduras, ¿sí? Principalmente las verduras de hojas verdes, todo lo que es las frutas a nivel de los cítricos, las frutas más cítricas son las que van a tener índice bajo, las legumbres, ¿sí? Yo amo las legumbres, por eso siempre las menciono, y después tenemos todo lo que es también los frutos secos, ¿sí? Y semillas y aceites y huevos y algunos tipos de carne, ¿sí? Todo eso va a tener índice glucémico bajo. Entonces, bueno, más o menos para que lo tengan en general. Y aceites también. Lácteos con bajo contenido graso, esto está un poquito en discusión, ¿sí? Justo escuché una clase, esto yo lo saqué del Profan, de algunas recomendaciones, justo escuché una clase de una nutricionista que decía que no había tanta evidencia de recomendar lácteos descremados, ¿sí? Sino que el consumo de lácteos no azucarados ni yogures, vieron que son postrecitos, eso era importante y no tanto que sea descremado, ¿sí? Así que bueno, lo dejo ahí como signo de pregunta. Y evitar el consumo de alimentos con grasas saturadas y trans, ¿sí? Que esto donde va a estar y principalmente en todo lo que son los productos ultraprocesados, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer una alimentación restrictiva, ¿sí? Vamos a tratar de ver qué patrón alimentario tiene el paciente, ¿sí? Que tenemos enfrente. En Argentina, ustedes saben que tenemos un gran consumo de ultraprocesados y una del patrón alimentario o la dieta que más se vio, que tiene más evidencia, es la dieta mediterránea, ¿sí? Hay un estudio que es muy lindo, digamos, que habla de la dieta mediterránea, agregado extra de aceite de oliva, pero lo que hablábamos ayer en la comisión era esto, que la dieta mediterránea es muy difícil de incorporarla acá en Argentina, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, que a veces está bueno que haya evidencia de algunas cuestiones, pero no digamos cosas que el paciente imposible que pueda consumir, ¿sí? Un aceite de oliva hoy está a 16.000 pesos, digamos, ¿no? En medio litro. Nada, entonces hay que tener cuidadito con esto y hay que un poco ser flexibles con esta cuestión, ¿sí? No ser restrictivos y demás, y el conteo de hidratos de carbono, principalmente en diabetes tipo 2, ¿bien? ¿Sí? La recomendación es el plato que es correcto, digamos, que le mostró Marcos, que es el plato de Harvard, ¿sí? Que habla, digamos, como se le puede mostrar como esta figura, decir, bueno, mitad que sea frutas y verduras del plato, ¿sí? Y la otra mitad que sean cereales integrales, ¿sí? Puede comer obviamente la persona un pancito integral, ¿sí? Algunos pseudo cereales, la quinoa, el mijo, yo sé que es algo extraño para nosotros, pero un arroz integral, ¿sí? Bien. Y proteínas saludables, que pueden ser las legumbres también como fuente de proteína, el huevo, ¿sí? Algunos tipos de carne también, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Quedó más o menos?
¿Estamos con esto? ¿Ustedes tienen una alimentación saludable? Bien, ok. Más o menos. Porque está bueno cuando uno da algunas recomendaciones, en este caso no farmacológicas, pues los fármacos no los podemos probar. Esperemos que no, o sea, idealmente no. Pero las recomendaciones no farmacológicas nosotros tenemos que hacer, che, bueno, ¿puedo cumplir con esto de que lo que yo estoy diciendo, lo puedo llegar a cumplir en mi vida? Y eso me da un parámetro, ¿no? De lo que le estoy dando al paciente. ¿Mm? ¿Cuán realizable es? Exactamente. Bueno, y después tenemos una pata muy importante que es la actividad física, ¿sí? Que Marcos le mostró un cuadrito que estaba muy interesante, que era de cuántos minutos por semana tenía su efecto en la salud, ¿sí? Esto también son estudios observacionales que hay de actividad física. Y este estudio, si bien no es muy difícil pasarlo en minutos semana, ¿sí? Lo que afecta la variable, en este caso de mortalidad, pero este estudio es interesante porque es un estudio prospectivo y un metaanálisis donde se los dividía a las personas en inactivo, moderadamente inactivo, activo y moderadamente activo, una cosa así. Y medían qué tipo de trabajo tenían, si era una persona que trabajaba en una oficina o tenía un trabajo que era más movidito, la actividad física propiamente que hacía, ¿sí? Y otras cuestiones, no sé qué otra variable también. Y de acá se sacó que a pesar de que incluso con niveles moderados de actividad se asociaron a menor mortalidad total y cardiovascular, y caminar también mostró una asociación favorable, ¿sí? Si bien la recomendación es de 150 a 300 minutos por semana, ¿sí? De una actividad física, y hoy por hoy también se recomienda no solo lo aeróbico, sino también habíamos hablado de todo lo que es lo más localizado, lo más muscular, ¿sí? A tener músculos era importante, digamos, porque se está relacionado con los años de vida que yo puedo tener, ¿sí? Hay distintas pruebas que se pueden hacer al paciente de la fuerza que tiene en la mano y eso me da, digamos, una cierta asociación con la musculatura que tiene y los años de vida que va a tener, ¿sí? Pero igualmente, ustedes piensen que una persona que es totalmente sedentaria, decirle que empiece a caminar, algo le va a favorecer, ¿sí? Y recuerden que la actividad física, si yo me anoto una semana en el gimnasio, no va a tener mucha repercusión en mi salud, ¿sí? Para que esto tenga este impacto, ¿sí? Tiene que ser de manera continuada. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, ¿cuántos de acá, voy a hacer otra pregunta que no decía, ¿cuántos de acá hacen actividad física 3 veces por semana? Bueno, 2 veces por semana. ¿Ninguna por semana? ¿Nada? Bueno, son los menos. Hay más que hacen actividad 3 veces por semana, es un montón. Así que bueno, a seguir así. Bien. Bueno, importante entonces para tratamiento no farmacológico la alimentación, importantísimo la actividad física, ¿sí? Tiene mayor repercusión que la alimentación, digamos, ¿sí? Entonces la actividad física, importante decirle al paciente que se mueva, que empiece a hacer algo que le guste, ¿sí? Después vamos a ir especificando un poquito, pero qué tipo de actividad. Pero importante que el paciente se mueva, ¿sí? Y una cosa que no lo puse acá, no me olvidé, es fundamental el abandono del tabaco, ¿sí? Es fundamental en pacientes diabéticos, nada le va a dar más años de vida a los pacientes y a toda la población que dejar de fumar. Nada, ¿eh? Entonces es importante que siempre recordemos trabajar sobre el abandono tabáquico en todos los pacientes, ¿sí? Y más en pacientes con diabetes, ¿sí? Porque el riesgo ya está aumentado, ¿sí? Más si se le suma el tabaquismo. Bien, pasamos al tratamiento farmacológico. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí?
El alcohol no sé si tiene evidencia, pero cada vez, vieron que antes era como, nosotros tenemos a Favaloro, ¿no? que decía la copita de alcohol después de vino. En realidad cada vez lo que se dice es, antes se decía, bueno, consumir cantidades moderadas de alcohol. Hoy por hoy la recomendación es no consumir alcohol, ¿sí? No sé en diabetes qué evidencia hay, pero altera, digamos, todo el control glucémico, así que sí, produce aumento de peso, digamos, ¿sí? Así que la recomendación es, hoy por hoy, no consumir alcohol. Digamos, esto es algo que está cambiando también. Pero también la población general, no únicamente los diabéticos. No, población general es como nosotros como profesionales de la salud, gracias, que no consumas alcohol. Antes era como un vasito y qué sé yo, hoy antes era como, bueno, para mujeres o para hombres. Una copita para la mujer. Una copita, dos para... Eso no, ya está. Hoy por hoy la recomendación como profesional de la salud, obviamente trata de evitar el alcohol lo más que puedas, ¿sí? Porque no es bueno para la salud. Pero esto es muy social, ¿sí? Está aceptado socialmente el alcohol. Entonces, es el punto de encuentro, ¿no? Bien, grupos farmacológicos. Los grupos farmacológicos nosotros lo dividimos, esto se lo mostró Marcos, en fármacos que aumentan la insulina, ¿sí? Que habíamos visto, vieron la clase anterior, la insulina, ¿sí? Propiamente dicha, exógena. Las sulfonilureas, que la vieron también la clase anterior, y la vieron ahora en el TP. Los análogos GLP-1 y el GIP, ¿sí? Los inhibidores DPP4, y los que disminuyen la resistencia a la insulina, que son las biguanidas, la metformina, que ya la vieron, y las triazolindionas, que la vamos a ver hoy, ¿bien? Y los que disminuyen la glucemia por otra vía son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que también ya lo vieron, y los inhibidores SGLT2, que ya lo vieron también en insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan? Digan que sí, porque está Manuel acá que dio insuficiencia cardíaca, por favor. Que le va a aumentar los eventos cardiovasculares. Bien, vamos a empezar con las tiazolindionas, que como decíamos, tiene el mismo mecanismo de disminuir la resistencia a la insulina. Básicamente el mecanismo de acción, nada, lo puse ahí como, pero para explicárselo muy cortito, las tiazolindionas son principalmente, hay varios, pero característica de este grupo está la pioglitazona y la rosiglitazona, que ya no está en el mercado, y ahora les cuento por qué. Estos fármacos se unen a un receptor que va a actuar a nivel nuclear, ¿sí? Y va a producir la transcripción de determinados genes a nivel de los tejidos periféricos, del tejido adiposo, el músculo, el hígado, ¿sí? A nivel vascular, que van a disminuir la resistencia a la insulina, ¿sí? Bien, produce distintos cambios conformacionales que disminuyen la resistencia a la insulina, al receptor de la insulina en estos tejidos. ¿Estamos? ¿Sí? Parecido un poco a cómo actuaba la metformina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, ¿estamos hasta acá? Entonces, bueno, a través de todo este mecanismo producía el control glucémico, ¿sí? Estos son fármacos que son, creo que están palo y palo ahí en la misma época que la metformina, Manu, que salieron en ese un poquito después, pero son medicamentos viejos, digamos, tienen sus años, ¿sí? Bien, estos fármacos salieron con bombos y platillos porque tenían un buen control glucémico, ¿sí? Y acá yo les hice este gráfico que no se ve, yo sé que no se ve, pero yo se los cuento y lo hice porque es una ayuda a memoria para mí. La historia empieza, es como la historia, ¿no? Se los voy a contar como un poquito histórico, una línea de historia, una línea de tiempo. Entonces, la historia empieza en 2005, ¿sí? Con un estudio que se llama PROACTIV, que es con pioglitazona, ¿sí? Es un estudio que se publica en Lancet, hasta ahí todo bien, y se hacía una pregunta, si la pioglitazona reduce los eventos macrovasculares en diabetes,
¿sí? En personas diabetes con enfermedad cardiovascular. ¿Bien? ¿Qué les dio? El outcome primario era para MACE, que les da un hazard ratio de 0,90. ¿Estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Qué consideran un hazard ratio de 0,90? Bien, era para MACE, reduce el 10%. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? De lo que se quiso estudiar. Pero si ustedes ven el intervalo de confianza, era de 0,80 a 1,02. Entonces no le dio estadísticamente significativo. ¿Bien? Y tenían outcome secundario, que acá viene la trampa. Tenían outcome secundarios que era muerte más infarto no fatal más ACV. ¿Sí? Y el hazard ratio acá les da. Entonces ellos como que hacen, le da de 0,84 y el intervalo de confianza también les da estadísticamente significativo. Entonces ellos hacen mucho alarde de este resultado, pero era un outcome secundario. ¿Bien? Y a su vez había un pequeño detalle en este estudio, que ya se empezaba a ver que había un aumento de insuficiencia cardíaca en los pacientes que habían tomado la medicación. Un detalle, chicos, o sea, ¿no? Bueno, pero nada, el fármaco estaba como con muy buena propaganda. Luego, en el 2006, se hizo el estudio ADOT, que se hizo con rosiglitazona, y que este rosiglitazona era ver cómo controlaba el nivel glucémico, qué buen control hacía a nivel glucémico en comparación de la metformina y de una sulfonilurea que no me acuerdo cómo era. Y la rosiglitazona sale como ganadora de la mejor de estos tres fármacos, la mejor que hacía el control glucémico era la rosiglitazona. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, nada, en este momento, que era el paradigma glucocéntrico, la rosiglitazona estaba bárbaro porque era la mejor que producía el control glucémico. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? No, en pacientes diabéticos. Sí. Y esto se vio un poquito, ya había un poquito de preocupación porque producía aumento de peso y producía edemas. Y además se vio que algunos eventos cardiovasculares había en este estudio, ¿sí? En las personas que tomaban rosiglitazona. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Pero eran fármacos que hacían mejor control glucémico que la metformina. En ese momento estaba súper bien categorizado, ¿sí? Y en 2007 se desata un escándalo. ¿Por qué? Porque se publica en el New England Journal of Medicine un metaanálisis de 42 ensayos clínicos donde estudian los eventos cardiovasculares en pacientes que tomaban rosiglitazona y les da que aumenta un 43% de infarto agudo de miocardio. Un 43%. Las personas que toman rosiglitazona aumenta el riesgo de padecer infarto en un 43%. ¿Les parece que está buena la medicación? ¿De qué se mueren los pacientes diabéticos? De los eventos, de las complicaciones macrovasculares, que lo que queríamos evitar. Y una medicación le está produciendo mayor cantidad de muertes, ¿sí? Pero controlaba la glucemia. Chicos, por favor, el paciente se moría o tenía un infarto, pero con la glucemia bien. Y a su vez también aumentó la muerte cardiovascular, pero la P no le dio significativa. Entonces, bueno, esto fue, se imaginan, un escándalo por distintas presiones de la FDA, creo que el laboratorio era Boehringer, me parece, y que tuvo que pagar una multa millonaria, como una de las más altas de la historia, y por distintas presiones la FDA, la rosiglitazona, la saca del mercado, ¿sí? En el 2009, creo. O sea, se tomó su tiempo, pero sí, bueno, 2007, veamos estos resultados. Sí, dale. Te cuento esto, yo me recibí en los 90. Cuando me recibí, ella contaba las glitazonas, la rosiglitazona, pioglitazona, hacen el boom en los 90. La metformina viene de los 60, sulfonilureas también 60, 70, y en los 90 aparece esto.
y tenían evidencia no solo de que controlaban la glucemia, sino que hay un estudio, que no me acuerdo el nombre, por eso lo preguntaba, que evitaban el pase de prediabetes a diabetes. O sea, el mejor control de prediabetes a diabetes lo hacían con esta droga. ¿Por qué lo hacían? Y porque mientras la tomabas mantenías la glucemia baja. Entonces no te convertías en diabético, claro, dejabas de tomar e inmediatamente te subía. Pero como tenía control glucémico, ahora, esto que cuenta Cintia, en mi época todos teníamos que indicar rosiglitazona o pioglitazona, o sea, los médicos, todas las guías, si ustedes miran las guías de la Asociación de Diabetes Americana, Asociación Argentina, las discusiones de los diabetólogos, todos te decían que había que indicar esto, sin ninguna duda, no metformina, no suponilureas, porque esto era superior a en todo punto de vista. Yo se los digo porque esto que a mí me pasaba en los fines de los 90 y después nosotros lo discutíamos, yo estaba en un grupo de fármacos y lo discutíamos como ahora discutimos otros medicamentos. Pero ahora pasa con los nuevos medicamentos. Cuando sale sacubitrilo valsartán para insuficiencia cardíaca con bombos y platillos, primera droga indicada en insuficiencia cardíaca, todos los cardiólogos la usan. No hay una discusión ahí. Todas las guías lo dicen. Cuando salen los inhibidores SGLT2, los agonistas GLP-1, estos que vamos a ver ahora están con bombos y platillos. Tardan muchos años en verse los efectos adversos. Yo se lo digo porque uno ve la foto del momento y dice, ah, claro, esto no, pero esto sí. Pero esto sí es ahora, es en este minuto. Dentro de 10 años, por ahí, no sé, el semaglutide ya empieza a tener mala fama ahora. Pero hace 3 años atrás, el que no, digamos, todos decíamos usar semaglutide, ahora se empieza a ver el efecto sobre la cara, el tema de cómo pierde la... Pero ¿quién no quiere ahora semaglutide, digamos? Yo se los digo porque todos, digamos, hay que acostumbrarse a mirar con mucho cuidado los fármacos que salen nuevos. Nuevos son menos de 10 años. Se ve la eficacia, pero la eficacia con variables surrogadas. Después hay que ver qué pasa realmente, con muchas otras cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y estos medicamentos, la rosiglitazona, no la retira la FDA. La retira el laboratorio. Boehringer decide sacarlo del mercado por decisión propia, para evitarse los juicios. Porque tienen más fuerza los laboratorios que las agencias como la FDA o, bueno, ni decir la que... Profe, ¿es la que nombran en el apunte de cátedra que le terminaron poniendo simplemente una etiqueta negra como avisando esto puede causar? Sí, ¿Es esa? Sí, tiene una etiqueta negra, ahora digamos, sigue estando en el mercado. La rosiglitazona no, la pioglitazona, claro, acá no. En otros lugares sigue estando, depende de la fuerza pero sigue estando, sigue existiendo mucho más. Pero pioglitazona está, Sí. pioglitazona no tiene evidencias de esto que contaba recién Silvia. Sí. Pero bueno, pertenece al mismo grupo farmacológico. Pero sí aumenta la insuficiencia cardíaca. Claro, piensen que cuando nosotros pensamos en la eficacia de un medicamento, la eficacia está demostrada con alguno de los medicamentos del grupo. Y decimos, che, las sulfonilureas tienen esta eficacia. Y está por ahí para glibentamida nomás. Sí. Glibentamida, glibenclamida, no sé, 2 o 3. Y asumimos que es de todo el grupo. Cuando miramos efectos adversos, se toma de ese medicamento. Es como, también hay una táctica. Sí. Bien. Los efectos adversos entonces de las teanzolindionas eran los edemas, que queda, digamos, como algo, bien, no pasa nada. Insuficiencia cardíaca, 5 casos cada 1000 tratados, ¿sí? De la pioglitazona, lo que sigue esto como advertencia es que aumenta la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La rosiglitazona, bueno, todo lo que ya vimos, pero las dos aumentan la insuficiencia cardíaca. Osteoporosis y fracturas, principalmente en mujeres, aumento de IAN y mortalidad cardiovascular de la rosiglitazona y hepatotoxicidad. ¿Sí? Por lo que lo hacen medicamentos, yo no sé quién se anima a ponerlo en el formulario P. Son complicados. A partir de todo este escándalo, de que nosotros queremos tratar a los pacientes, pero los terminamos matando, se generó una indicación, no sé cómo decirlo, de la FDA que cada medicamento nuevo que saliera al mercado para diabetes, ¿sí?
tenía que demostrar que no hacía daño, ¿sí? Que no producía daño cardiovascular, obviamente, ¿sí? Que no aumentaba el riesgo cardiovascular ni producía eventos cardiovasculares, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿cómo se hacía esto? Se generaron lo que son estudios de no inferioridad. ¿Qué analizaba esto? Analizaba que la pregunta era, ¿este medicamento hace daño cardiovascular en los pacientes a comparación del placebo o no? ¿Sí? No es que se evaluaba eficacia, sino si producía daño. Y se hicieron una serie de estudios de no inferioridad para los fármacos que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero la FDA, que saca esta condición, digamos, para probar los fármacos, es muy generosa y les dice que para cumplir con la inferioridad, el intervalo de confianza, el margen superior, puede exceder el 1,3. ¿Se entiende? Nosotros, cuando tocaba el 1, ¿qué pasaba? Llegamos a la igualdad, era lo mismo, ¿sí? Entonces, la FDA lo que proponía era, bueno, yo te permito que hagas un 30% más de daño y estarías cumpliendo con la no inferioridad. Y el medicamento puede salir al mercado. ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo, no sé, un hazard ratio de, estoy inventando, 0,89 de un fármaco, que generalmente lo que es el outcome primario era MACE, ¿sí? Mortalidad cardiovascular, IAR no fatal y ACV no fatal, con un intervalo de confianza de 0,85 a 1,2, ¿sí? Bien, para MACE. Entonces, ¿este fármaco X que salía al mercado era aprobado? Sí, porque cumplía con el margen de no inferioridad, ¿sí? Este era menor a 1,3, ¿sí? Entonces podía salir al mercado. ¿Era bueno el medicamento? ¿Era más efectivo? No, sino que no producía más daño que un 30%, ¿sí? Habría que ver por qué permitimos que se saquen fármacos que pueden producir daño, ¿no? Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, muchos de los estudios que vamos a ver ahora tienen esta característica, son estudios de no inferioridad. Varios de ellos después demostraron cierta superioridad, ¿sí? Y con otro tipo de estudios que eran de diseño adaptativo, que generalmente las variables se podían cambiar, habían dicho que el estudio se iba a terminar con determinada cantidad de eventos y después se aumentaban los eventos, ¿sí? Se analizaban subgrupos de esa población. Esto está muy lindo explicado en el EMPA-REC, creo que es el Vic Navarra, que hace un análisis de ese estudio, ¿sí? Que son con las glifosinas, ¿sí? Con la empaglifosina, que habla de todos los problemas que tiene este estudio, que empezó siendo de no inferioridad, que después demuestra superioridad, ¿sí? Pero cómo demuestra superioridad es muy controvertido, ¿sí? Bien, pero ¿se entiende esto, chicos, o es muy confuso? No sé si lo expliqué bien. Entonces, a partir de ahora, muchos de los fármacos que vamos a ver se hicieron este tipo de estudios de no inferioridad, ¿sí? Uno de los fármacos que aumentaban la secreción de insulina, que ustedes ya lo vieron, ya lo vimos en obesidad, tenemos los análogos GLP-1, los análogos duales, ¿sí? Y los inhibidores de DPP4, ¿sí? Rápidamente voy a... sí. Una aclaración. Sí. Un estudio de no inferioridad lo que apunta es a demostrar que un fármaco nuevo no es inferior a otro en términos de eficacia. Acá lo que está explicando Cintia es, la FDA obliga a hacer estudios de no inferioridad, pero no está mirando eficacia, está mirando efectos adversos. O sea que lo que busca el estudio es demostrar que no es mayor, o sea, mayor de 1. Cuanto más
grande de 1 sea, es peor porque está mirando efectos adversos, o sea, riesgo cardiovascular. En este caso, la FDA dice, che, hace estudios que demuestren que los fármacos como la rosiglitazona demostró que producía infartos, la glibenclamida está sospechada con infarto, entonces dicen todos los fármacos que salen para diabéticos tienen que demostrar que no matan más, que no dañan más. ¿Cómo demostrar que no dañan más? Y no produce más, cuanto más 1.3, 1.5, 1.8, cada vez más daño, porque estás mirando riesgo cardiovascular, daño cardiovascular, ¿se entiende? Cuanto más alto sea, peor en este caso, ¿se entiende? Normalmente no inferioridad significa no menor a 1, acá es, che, no superes el 1, mucho más. ¿Y ahí con qué estamos comparando? ¿Con otros fármacos que también hace daño? Acá está comparando con fármacos que ya existían en el mercado, todos estos estudios son contra placebo. Contra placebo, o sea, se tiene que demostrar contra placebo. Después hay estudios contra otros fármacos, lo que pasa es que como otros fármacos también son controvertidos, el gran problema de los estudios de no inferioridad es el comparador. Porque si vos le pones sulfonilurea y sulfonilurea en realidad es cardiotóxica, y digamos, te tira todo, te va a parecer que no produce más daño que el otro, pero el otro ya lo producía. ¿Se entiende? Es el problema de los estudios de no inferioridad, uno de los grandes problemas es el comparador. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces las sincretinas, un poco, ¿se acuerdan cómo actuaban? ¿Sí? Que nosotros consumimos alimentos y a nivel del intestino tenemos distintas células que van a producir el péptido similar al glucagón 1, ¿sí? O el GIP. Estas sincretinas actúan a nivel de la célula beta pancreática, que estaban unidas a una proteína GS, aumentaban la netociclasa, además, proteína quinasa A, y producía la exocitosis de insulina. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ya lo vimos. Bien. Esto pasa fisiológicamente. Cuando nuestro intestino secreta estas sincretinas que actúan en la célula beta pancreática, hay una enzima que es la dipeptidasa 4 que va a degradar a estas sincretinas, rápidamente las degrada, ¿sí? Entonces este efecto se termina, por así decirlo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Los análogos de las incretinas, ¿sí? Los agonistas GLP-1, son resistentes a la degradación de esta enzima. Por lo tanto, cumplen mucho más esta función, digamos, durante más tiempo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Y después tenemos los inhibidores de la DPP4, que lo que hacen es inhiben a esta enzima. Entonces, duran más tiempo las sincretinas endógenas. ¿Estamos hasta acá? Que es otro grupo de fármacos que vamos a ver hoy. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? Y los duales, los fármacos duales, que es también ya lo vimos en obesidad, actúan, digamos, son análogos de los dos, del GLP-1 y del GIP. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entiende algo, chicos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, los agonistas GLP-1, además de actuar en la célula beta pancreática, ¿se acuerdan que disminuían el vaciamiento gástrico y actúan a nivel hipotalámico, a nivel cerebral, disminuyendo el apetito? ¿Sí? Por eso son fármacos que se usan, digamos, para obesidad. Y además tienen otro tipo de funciones, ¿sí? ¿Bien? A nivel, supuestamente es cardioprotector, ¿sí? Disminuye la producción de glucosa por el hígado y demás, ¿bien? Aumenta la captación por el músculo y demás. Estos fármacos, bueno, como decíamos, han demostrado eficacia para disminuir la hemoglobina glicosilada en un 1 a 1,5% y la disminución de peso, principalmente la que dentro de los agonistas GLP-1, de la semaglutide, mayor disminución de peso que el liraglutide. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Y pueden mejorar el perfil lipídico. El tema con estos fármacos, que ya lo vimos también, son los efectos adversos. Los principales efectos adversos son las náuseas y vómitos, que se dan en un 30-50% de los pacientes. Es un montón, ¿sí?
la diarrea también, y este tipo de efectos adversos generalmente suelen disminuir cuando el paciente continúa tomando el fármaco, ¿sí? O inyectándose el fármaco. Otro efecto es la pancreatitis, que cada vez se reporta más porque son fármacos que están cada vez más en uso para obesidad, ¿sí? Recuerden que para obesidad se utilizan dosis doble o triple que en diabetes, ¿sí? Entonces, por eso también se reportan más efectos adversos, ¿sí? El cáncer medular de tiroides, que se ha visto en animales, y el demostrar como efecto adverso el cáncer es bastante complejo, digamos, porque se necesitan años de estudio y saber qué fue el fármaco, digamos, es muy complejo. Y posible aumento de la frecuencia cardíaca. Y ahora es un reporte del boletín, digamos, de cada vez se van reportando más efectos adversos, que son pérdida de cabello, ¿sí? Ahora está muy en boga, porque vieron lo que decía Manu de la cara de Ozempic y todo esto, ¿no? La alopecia, o sea, se ve mucho en las redes, digamos. Bueno, pérdida de cabello, mareos, cefaleas, hipotensión, hipoglucemia y la retinopatía diabética en pacientes con diabetes, que eso ya se empezó a ver en los estudios también, en estudios un poquito más viejitos, se empezó a ver la retinopatía diabética, digamos, aumento de la retinopatía en pacientes diabéticos tratados con semaglutide, ¿sí? Con agonistas GLP-1. Son un montón los efectos adversos, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta alguno de ellos. Los que tenemos acá, los más conocidos, digamos, son la liraglutide, ¿sí? Y semaglutide, que ambos son subcutáneos. Semaglutide está por vía oral también, ¿sí? Liraglutide es inyectable, subcutáneo, todos los días, ¿bien? Y el semaglutide subcutáneo es una vez por semana, ¿sí? Estas son las dosis. El paciente generalmente elige un día y se coloca la inyección. Ahí está la lapicerita y demás. El costo del liraglutide, esto lo busqué ayer, aproximadamente 500.000 por mes, ¿sí? La lapicera inyectable. Y de la semaglutide, 144.000 por mes, tenés descuento, PAMI te hace descuento, ¿sí? ¿Por qué? Por esto. Porque ustedes ven la diferencia de precio, ¿sí? Porque acá en Argentina está el laboratorio ELEA, que hizo el semaglutide, hizo una copia. Entonces se consigue mucho más barato que el Ozempic o demás, ¿sí? Entonces la semaglutide hoy por hoy está muy accesible, por así decirlo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los estudios que se hicieron para estos fármacos? ¿Se ve algo, más o menos? Bueno, para los agonistas GLP-1 se hicieron todos estos estudios. La mayoría de los estudios que tenemos son estudios de no inferioridad, lo que decía Manu, ¿no? Que después demuestran cierta superioridad, pero son estudios que en realidad la pregunta era si hacían más daño. Uno de los primeros que tenemos es con liraglutide, ¿sí? Que es un estudio de no inferioridad para MACE, ¿sí? Y que demuestra que para MACE le da 0,87 con un intervalo de confianza de 0,78 y 0,97, ¿sí? Hasta acá estamos bien. Esto fue significativo. Respeta la no inferioridad y además le da superioridad, ¿sí? Y ellos alegan que el estudio estaba previsto que pueda demostrar superioridad. Ahora, cuando nosotros vemos cuando analizan ellos otras variables como el impacto en hospitalización por causa cardiovascular, fíjense esto que está acá, ¿no? Que todo atraviesa el 1, ¿sí? O sea, que todos los estudios que se hicieron con agonistas GLP-1, a pesar de que podían demostrar, digamos, superioridad, todos, cuando se analiza la variable de hospitalización, todos traspasa el 1, ¿sí? Bien.
Y otra cosa que me pareció interesante, el liraglutide, como decíamos hoy, para MACE les da superioridad, y después hay variables secundarias, hay outcomes secundarios que demuestran mortalidad, que disminuye mortalidad por cualquier causa y mortalidad de causa cardiovascular. Pero estas eran outcomes secundarios, no estaban previstos que se analizara esto, ¿no? Nos puede dar una pregunta a futuro, pero no es que el estudio estaba diseñado para esto, ¿bien? Y el Pioneer es un estudio que se hizo con semaglutide, que si ustedes, este estudio, como decía Manu, tenía un intervalo un margen de no inferioridad de 1,8, o sea, un 80% más de daño podía producir, ¿sí? A ellos les da, analizan MACE y les da de 0,70 entre 0,57 y 1,11. Respeta la no inferioridad, por eso puede salir al mercado, y cuando se analice una variable, un outcome secundario, les da, miren, muerte por causa cardiovascular 0,49. O sea que disminuye, si uno lo lee así rápidamente, la muerte cardiovascular en un 51%. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y el intervalo de confianza le da 0,27 a 0,92, amplísimo. ¿Y por qué le da esto? Si ustedes se fijan, el estudio tiene una duración de 1 año y medio. No llega a 1 año y medio. ¿Sí? Y hubo muy pocos eventos. Entonces, agranda, exagera el número, ¿sí? A favor de la medicación. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces es como todo, hay que estar muy atento, porque esto se vende como bombos sin platillos de que disminuye la mortalidad cardiovascular en un 51%. ¿Bien? Bueno, después se hicieron otros estudios y le da superioridad, digamos, a semaglutide, pero bueno, tengamos en cuenta esto. Marcos muestra esta revisión sistemática y network meta-análisis, que lo que se ven muchos, donde se evalúan muchos ensayos clínicos, ¿sí? Y además lo que hacen es comparar fármacos, como por ejemplo, nunca se estudió los agonistas GLP-1 con los inhibidores SGLT2. Nunca se estudiaron estos fármacos cara a cara, ¿no? Pero en el network meta-análisis analizan estos fármacos, los ensayos individualmente y después como que los cruzan, ¿sí? Como hacen una comparación indirecta, se llama, ¿sí? Y acá ustedes ven para los agonistas GLP-1 que les da que disminuye, está casi todo en verde, que les da que disminuye mortalidad por cualquier causa y también mortalidad cardiovascular. Ustedes dicen, pero bueno, ¿de dónde sacan los datos este estudio que es interesante, digamos? Es un estudio bien hecho, digamos, no está subvencionado, creo, se hizo en China, con instituciones chinas, digamos, como públicas. Igual los autores reportan conflictos de interés. Pero ¿de dónde sacan los valores para que le dé este número? Claro, porque empiezan a acumular distintos ensayos, ¿sí? Donde aumenta el número de pacientes, aumenta la cantidad de eventos y analizan también outcomes secundarios. ¿Bien? Pero de mortalidad en los otros estaba muy dudoso. Y se utilizan estudios que generalmente gran parte de ellos son los estudios que se hacían de no inferioridad. Entonces hay que ver también, porque uno lo ve acá y dice, sí, son geniales estos fármacos, disminuyen mortalidad, está buenísimo, disminuyen mortalidad por todas las causas, que eso es lo principal que nosotros queremos disminuir. Pero ¿dónde sale este dato? ¿Sí? Aparte, eligieron estudios de una duración de 6 meses, que tuvieron una duración mínimo 6 meses. ¿En 6 meses podemos evaluar mortalidad? Bueno, no sé. ¿Qué quieren que les diga? Después, este estudio también lo que hace es, lo pone en números absolutos, ¿no? Entonces dice que, bueno, mortalidad por todas las causas disminuye 17 muertes menos, igual mortalidad cardiovascular 13 menos y demás. Eso está bueno para poderlo verlo en números absolutos,
Esto es cada 1000 pacientes, ¿sí? Y algo que está buenísimo pensar es, bueno, esto disminuye la muerte cardiovascular en 13 pacientes en 5 años de tratamiento, ¿sí? De 1000 pacientes, 13 no se van a morir de causa cardiovascular en 5 años, no sabemos quiénes, pero la cuestión es que 987 no sabemos qué le va a pasar, ¿sí? ¿Se entiende esto? En 5 años con todos los efectos que implica la medicación. ¿Bien? Y después también en este análisis, en este artículo, perdón, hacen, dependiendo el riesgo cardiovascular que tiene el paciente, la cantidad de muertes que evitaría, ¿sí? Con alto riesgo cardiovascular evita 24 muertes menos en 5 años cada 1000 pacientes, pero es lo que dice Manu acá, 976 pacientes en 5 años quedaron igual, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Es interesante porque en pacientes con bajo riesgo cardiovascular los números absolutos cambian, ¿sí? Y es un poco lo que veníamos hablando con los distintos, lo vamos a ver también en dislipemias, ¿sí? ¿Qué pasa a una persona, digamos, con bajo riesgo cardiovascular? Bien. Después tenemos los análogos duales de GIP y agonistas GLP-1, que lo vimos en obesidad, que es el tirzepatide, que bueno, obviamente actúa en estas dos incretinas, es análogo de las dos incretinas, por lo tanto sus efectos pareciera que se aumentan, y lo que tiene más evidencia es en descenso de peso, ¿sí? Son los que más producen descenso de peso, mayores efectos adversos también, ¿sí? A nivel gastrointestinal, y tiene un estudio de no inferioridad, que es el único que por ahora yo sé que está, que es el SURPASS-1, que cumple con el intervalo de no inferioridad, pero en ningún momento llega a mostrar superioridad para MACE, ¿sí? Estos son fármacos que producen control glucémico, disminuyen un poquito la glucemia, descenso de peso, pero nada más, ¿sí? Estos fármacos llegaron a Argentina el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, a fin de año, y hoy por hoy son fármacos que son inyectables y está un valor de 1.200.000 por mes, ¿sí? Sale este fármaco. Está autorizado para usar para obesidad y para diabetes. 1 millón y pico de pesos para diabetes cuando produce un poquito de bajada de glucemia. Prefiero tener un buen gimnasio. Y ahora vienen los inhibidores de PP4, que son las gliptinas, que son sitagliptina, vildagliptina, sapsagliptina y demás, todos terminan en gliptina. Ustedes ya están rotando en el hospital o en el CAPS, ¿no? Bueno, fíjense ahora cuando vayan, las muestras que tienen en el CAPS y en los consultorios del hospital, los médicos clínicos y demás, donde vayan, a ver qué fármacos antidiabéticos tienen y van a ver muchos de estos fármacos, de las gliptinas, ¿sí? Sitagliptina, vildagliptina y demás. Vamos a ver, digamos, supuestamente van a tener una evidencia importante, ¿no? Bien, van a reducir la hemoglobina glicosilada 0,5 a 1% y no modifica el peso, se dan por vía oral. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que van a tener mucha evidencia? Bueno, no, este es otro artículo que creo que también lo muestra Marcos, y también lo subimos nosotros, que es el Umbrella, que es una revisión en paraguas, es como si fuera un metaanálisis de metaanálisis, una cosa así, donde analiza todos los estudios que hay con los inhibidores de la DPP4, ¿sí? Y lo que está en celeste es no efecto. Entonces, para MACE, no efecto.
Para muerte cardiovascular, no efecto. Para infarto, no efecto. Para ACV, no efecto. Para insuficiencia cardíaca, no efecto, pero cuidado, la saxagliptina aumenta la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien. Es uno de los fármacos que increíblemente los van a ver en todos los consultorios y van a ver pacientes. No sé, pregúntenle a sus familiares, si tienen familiares diabéticos, qué medicación están usando. Y gran parte de ellos van a estar con esto, ¿sí? Los efectos adversos que producen, bueno, por lo menos si no producieran muchos efectos adversos, tenemos rash cutáneo, angioedema, pancreatitis aguda, digamos que esto se está estudiando, infecciones urinarias y nasofaringias y artralgias, sí, artralgias. Como decíamos, bueno, son los fármacos que más se están utilizando. Acá en Argentina se toman una vez por día por vía oral. Generalmente se suele dar con metformina y muchas veces el fármaco viene combinado con metformina, o sea, hay presentaciones de este tipo. Y ayer lo busqué también y tienen un valor aproximado de 190.000 por mes, ¿sí? Más caro que la semaglutide. Pero bueno, son dentro de medicamentos relativamente, podríamos decir, accesible o medio, pero igual son más caros que los agonistas GLP-1. Esto es de lo que tienen ustedes, del INFAC, del gran uso que tienen estos fármacos, que solamente tienen evidencia para bajar un poquito la hemoglobina glicosilada. Y acá en Argentina no tenemos los datos, pero busqué el Observatorio de Confederación Farmacéutica Argentina, que muestra que cada vez un 13% más crece la indicación de este tipo de fármacos, ¿no? Ustedes me dirán, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, lo charlaremos en el TP a ver qué piensan ustedes, ¿no? Pero no, por ahora viene muy flojito de papeles, como decimos en nuestra comisión, ¿sí? Para indicar con qué justificación yo doy estos fármacos, ¿sí? Vamos a ir por vamos ya finalizando, quédense tranquilos. Vamos por los inhibidores SGLT2, que ya los vieron en insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, muy bien. Los que van a hacer en el túbulo contorneado proximal, van a inhibir un cotransportador de sodio-glucosa, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo, así diciéndolo bruscamente, mayor secreción por orina de sodio y glucosa. Lo que pasa generalmente es que en personas diabéticas, al haber mayor cantidad de glucosa en la orina, este transportador reabsorbe mayor cantidad de glucosa y por ende de sodio, ¿sí? Y cuando llega a la mácula densa sensa una gran cantidad de sodio. Entonces lo que dice es, bueno, tengo que activar una menor cantidad de sodio, entonces tengo que activar el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y ahí se produce toda una alteración aumenta la presión arterial, la remodelación cardíaca y demás, ¿sí? Entonces, estos fármacos, al inhibir este transportador, no se activa tampoco el sistema renina-angiotensina y libero glucosa y sodio por orina. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bien. Bien. Estos fármacos lo que van a disminuir la hemoglobina glicosilada, van a producir un poquito de descenso de peso. Lo interesante es que no producen muchas hipoglucemias y inducen la diuresis osmótica y producen descenso de la presión, ¿sí? Hay varios fármacos, hay varios estudios que analizan estos fármacos. El que es muy emblemático es el que habíamos hablado hoy, que es el EMPA-REC, ¿sí? Que si pueden lean ese apunte que tienen, porque lo explica muy claramente, ¿sí? el Big Navarra. Este ensayo era de no inferioridad. Ellos, para MACE, ¿sí? Empieza siendo de no inferioridad y al principio
ellos dicen, bueno, con 690 eventos que tengan el transcurso que se dé el estudio, yo voy a tratar de demostrar la no inferioridad. Y en ese momento les da un intervalo de confianza de 0,70 y pico a 1,03, creo. Entonces, le daba la no inferioridad, pero ellos acumulan eventos cardiovasculares, ¿sí?, para que les dé superioridad. Y le termina dando, ¿sí? Le da superioridad, cumple con la no inferioridad y además le da superioridad para MACE de 0,89 a 0,74 a 0,99, ¿sí? Manu, ¿te vas? Perdón, ¿eh? Ahora voy yo para allá. Nos vemos. Hasta luego. Entonces, les da para superioridad, ¿sí? Y lo que se ve en el estudio, cada vez que se va los distintos estudios que se hacen para glifosina, es que van a disminuir claramente la internación por insuficiencia cardíaca, ¿sí? En todos los estudios que se hacen, disminuyen insuficiencia cardíaca, ¿bien? Y después, en variables que tienen que ver más que nada con variables secundarias que se analizan, ¿sí?, o outcomes secundarios, les da en algunos de ellos, en este caso de muerte cardiovascular en el EMPA-REC, con la empaglifosina, le da que disminuye la mortalidad cardiovascular. Lo mismo que pasaba con los agonistas GLP-1. Tengan en cuenta que estos eran outcomes secundarios, ¿sí? Y el diseño era de no inferioridad. Y además, el EMPA-REC está hecho con diseño adaptativo. Tuvieron 5 enmiendas, digamos, hay un montón de conflictos de interés. No es que lo invalida completamente, ¿sí? Pero hay que ser muy crítico con este estudio, ¿bien? Lo que sí se ve, el tema de disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que eso ya lo habían visto ustedes en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Después tenemos el Canvas, que también le da, y le da superioridad, ¿sí? Muy poquito, justo ahí al límite, pero bueno, tenemos esto, ¿sí? Y bueno, y después en el Canvas se ve el aumento de las amputaciones, ¿sí?, por estos medicamentos. Bueno, en el mismo estudio que le mostré hoy, acá estamos con los inhibidores SGLT2, todo en verde, ¿sí? Todo en verde, salvo esto, el ACV, ¿bien? Pero son como los fármacos que uno primero ve y dice, ¡ay, son buenísimos estos fármacos! Que disminuyen mortalidad, disminuyen muerte cardiovascular, pero tengan en cuenta que los ensayos que utilizan son ensayos de no inferioridad, ¿sí?, con variables muchas veces secundarias, con outcomes secundarios. Y acá le da los efectos principales, acá en rojo, también examina los efectos adversos, y fíjense que los efectos adversos para estos fármacos son infecciones genitales, ¿sí?, urinarias y genitales, amputación, pequeño efecto adverso, y cetocidosis, ¿bien? Y los agonistas GLP-1, que no los mencioné, habla de lo que más produce son alteraciones gastrointestinales. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y lo mismo que teníamos con los agonistas GLP-1, los tenemos con estos, ¿sí? Es parecido, digamos, cuánta mortalidad cardiovascular disminuyen, ¿sí? Está claro que estos fármacos, los agonistas GLP-1 tienen cierta evidencia, como la evidencia va para un lado, que disminuyen todo lo que es el ACV. En cambio, los inhibidores SGLT2 lo que más tienen evidencia es que disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Pareciera que los fármacos, estos dos tipos de grupo farmacológico, tira para ese lado. Y lo mismo que veíamos hoy, lo pueden ver, lo van a tener en la biblio, ¿sí? En números, depende el riesgo cardiovascular, es el beneficio que va a tener el fármaco. Siempre cada 1000 pacientes en 5 años de tratamiento, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Bien.
Bueno, efectos adversos de estos fármacos, como decíamos hoy, principalmente al haber más glucosa obviamente en la orina, eso genera un caldo de cultivo, van a tener infecciones genitourinarias, hipotensión sintomática, ¿sí? Insuficiencia renal aguda, está ahí como medio en duda. Estos fármacos tienen cierta evidencia de que disminuyen la progresión de la enfermedad renal, pero en algunos casos no está indicado en pacientes con insuficiencia renal con un filtrado glomerular menor a 30. ¿Sí? La cetoacidosis, ¿sí? La gangrena de Fournier, que es algo gravísimo, pero es muy, muy infrecuente. La amputación de miembros inferiores, que solo se vio con canaglifosina y después no se reprodujo eso, por suerte. Lo que ellos lo hablaba ayer con la comisión, los pacientes diabéticos tienen más posibilidad de amputación, ¿no? Claramente tienen el riesgo aumentado de amputación, eso es lo que ellos dicen. Pero igualmente en el estudio eran todos diabéticos y los que tenían canaglifosina tenían unos eventos un poco mayores para amputación, ¿sí? Que esto después no se mostró una diferencia significativa. Fracturas óseas, o sea, fíjense que son efectos adversos complejos. Tumor de mama, vejiga y próstata. Tranqui. Bueno, esto es el tratamiento farmacológico para diabetes tipo 2 que propone el ADA 2026, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver que antes lo que proponía el ADA 2026 era la metformina, ¿sí? Ustedes lo que siempre dicen que repetimos que no tienen que decir, no, de primera línea metformina. Bueno, ¿en qué te basás para decir eso? Bien, entonces el ADA lo que hacía antes era recomendar como agonistas GLP-1 o inhibidores SGLT2, ¿sí? Si son pacientes con insuficiencia cardíaca, le vas a dar ¿quiénes los que más demuestran disminución de internación? Un inhibidor SGLT2, ¿sí? Bien, estamos hasta acá. Y después, si hay problemas a nivel renal, ¿sí? También se le puede dar un inhibidor SGLT2. Si no llegás, digamos, a tu objetivo de control glucémico y demás, podés sumarle estos fármacos. Si estaba con un agonista, le podés sumar un SGLT2, ¿sí? Un inhibidor SGLT2 y demás. Y si no, también la que figura acá no se ve, pero es pioglitazona. Podés usarla también, ¿sí? Tranqui. Y después, si no llegás tampoco a tu objetivo, bueno, tenemos las gliptinas, tenemos la pioglitazona, tenemos distintos fármacos. Si el paciente es un paciente con obesidad, obviamente lo que se va a recomendar es los agonistas GLP-1, principalmente semaglutide, y si solamente querés controlar la glucemia, si no hay muchos ahí factores de riesgo cardiovasculares, te da ¿qué puedes usar? Metformina, gliptinas y demás, ¿sí? Como para que te quedes tranquilo y que puedas dar un fármaco, ¿sí? Bien. Esto es el ADA 2026 y que me gustaría que ustedes critiquen un poquito, que lo examinen en el trabajo práctico que vamos a tener la semana que viene. Conclusiones. Por favor. Inhibidores SGLT2 reducen hospitalización por insuficiencia cardíaca y progresión de enfermedad renal crónica, ¿sí? Podríamos decir eso. Los agonistas GLP-1 reducen riesgo de ACV, pero no de insuficiencia cardíaca. Ambos grupos tienen evidencia demostrada de disminuir MACE y mortalidad total. Esta evidencia se puede poner en debate, ¿sí? Por lo que estuvimos viendo recién. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los inhibidores DPP4 no muestran beneficios más allá del descenso de la glucemia, pero aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, algunos de sus grupos. Es debatible la evidencia sobre mortalidad metformina, ¿sí? Es lo que estamos viendo esta semana. La metformina quedó con este estudio un poquito más antiguo, después no tiene peso, ¿sí? Actualmente.
pero hay que ver que el ensayo que yo les mostré, el Network Meta-Análisis, utiliza muy poquitos estudios de la metformina, entonces no llega a acumular peso, ¿sí? Por eso no le da que disminuye mortalidad. No hay evidencia clara que demuestre que las sulfonilureas aumentan el riesgo cardiovascular como grupo, pero sí estudios de algunos tipos de sulfonilureas que aumentan determinado riesgo, ¿sí? Las insulinas no han demostrado disminuir riesgo cardiovascular en diabetes tipo 2, ¿sí? La carbosa no tiene evidencias, no la conozco, más allá de bajar la glucemia, y las tiazolindionas aumentan el riesgo cardiovascular global, ¿sí? Bien, bueno, yo sé que es una ensalada, que se van con la cabeza así, es sumamente complejo, lo pueden ver en el TP con más detenimiento y que un poquito que se acomoden las ideas, ¿sí? Perdonen si fue un poco confusas con algunas cosas, es un tema muy complejo, así que bueno, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Y vamos con una frase de Favaloro, que la medicina sin humanidad no merece ser ejercida. Así que bueno, les dejo un abrazo grande y nos vemos.